Amén. Y hay algo que queremos complementar que está en el libro de Lucas, que también nos cuenta la misma historia. Lucas 8:43. Amén. También nos cuenta la misma historia, pero esta nos cuenta un pedacito interesante. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que le había gastado el médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser ¿qué? Curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándose todos ¿quién me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido ¿qué? Poder de mí. Amén. Entonces estos dos textos complementan lo que el Señor hoy nos quiere hablar. Amén. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere hablar? Una prueba de fe. Amén. ¿Por qué una prueba de fe? Veíamos en el libro de Hebreos 11 que dice que es pues la fe ¿qué? La certeza de lo que se espera, amén, y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve, amén, gloria a Dios. Entonces vemos en esta mujer ¿qué? Una prueba de fe. ¿Y por qué vemos en esta mujer? Vamos a hacer un estudio. Es una mujer que tiene un flujo de sangre. Según el flujo de sangre, según la medicina, es un constante derramamiento sanguíneo anormal. En los tiempos de Jesús no existían las toallas higiénicas o algún tipo de cosa que las mujeres pudieran usar. Por ende, si a muchos usaban trapos o paños, pero como ella tenía un flujo de sangre anormal, quiere decir que de su cuerpo salía muchísima sangre. Y esta sangre manchaba sus vestidos, manchaba todo. O sea que era ¿qué? Algo anormal. ¿Cuánto tiempo llevaba esta mujer con la enfermedad? 12 años, dice con sus azotes. ¿Cuánto llevaba? 12 años. Y dice acá, encontramos en la escritura que había gastado el médico todo cuanto tenía. Resulta que en los tiempos de Jesús, para que una mujer tuviera, una persona tuviera acceso a médico, es porque tenía dinero, tenía modos. O sea que podemos ver que era una mujer de una posición económica buena. Pero ¿qué encontramos en la escritura? Que había gastado todo lo que tenía el médico y que nada le sirvió. Antes que, decía el Mateo que estábamos leyendo, Mateo 5:25, antes que empeoró, antes que le fue mal, gastó, dice en Lucas 8:43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado el médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser ¿qué? Curada. Encontramos el primer punto, que no había sido ¿qué? Curada. O sea, ya lo primero que hizo fue gastó en médicos. Fue y puso su mirada en el médico particular, en el médico del pueblo. En ese entonces los médicos también se les refiere a aquellas personas que eran curanderas, que eran hechiceros, que eran brujos. Ellos también, porque en ese momento o en ese entonces, en los tiempos de Jesús, habían muchos que en teoría hacían curaciones y sanaciones, pero sabemos que no es por mano de Dios, sino por mano de Satanás. Entonces podemos ver a esta mujer desesperada, amén. ¿Tenía economía? Claro que tenía economía. Posiblemente tenía familia, posiblemente tenía un hogar, posiblemente podía tener su esposo, pero con esta enfermedad difícilmente pudo llevar una vida de ¿qué? Una vida en paz, amén. Tenía un ¿qué? Lo dice la Biblia, un azote. Y dice que todo lo que gastaba, todo que empeoró, o sea que nada ayudó. Vamos viendo la descripción de esta mujer. Entonces tenía 12 años con una enfermedad, tenía modos económicos porque podía pagar en médicos, pero al contrario, en vez de mejorar, empeoraba, porque seguramente le decían: mire, tómese esto que esto le va a ayudar, como quizás muchas personas hoy en día les está pasando. Mire, tómese esto, tómese esta agüita, mire, tómese esta pasta, mire, tómese esto que esto le va a ayudar. Pero lo último que le dicen a la persona que es: mire, vaya a Jesús, ponga su mirada, ponga su fe en Jesús, que Él sí le va a dar la sanidad, amén.
¿Y qué vemos en el contorno de ella? Es una mujer que llevaba un azote, es una mujer que llevaba padeciendo por esta enfermedad, posiblemente rechazada por el pueblo que la rodeaba, posiblemente donde ella iba y la veían con la sangre manchando su ropa, posiblemente le hacían el quite o ella tenía que hacerse a un lado, porque en ese entonces la mujer que era considerada como ¿qué? Como inmunda, o sea, era una mujer que llevaba una vida terrible, desastrosa. ¿Y qué vemos? Esta mujer dice la palabra del Señor, que había escuchado de Jesús. Amén. Vamos al libro de Marcos 5:25. Y dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido muchos, vamos más adelante, cuando oyó hablar de Jesús. ¿De quién oyó? Diga conmigo, oyó hablar ¿de quién? De Jesús. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer podía estar por la calle de allá, por la avenida principal, y estaba Jesús aquí en este lugar, amén, y estaba con la multitud. ¿Qué quiere decir? Y es curioso. ¿Y por qué citamos estos dos pasajes? Porque cada uno habla un pedacito del contorno de todo lo que tiene que ser, amén. Resulta que Jesús no iba con 1 ni con 12, Jesús iba ¿con qué? Con una multitud. ¿Con qué iba Jesús? Con una multitud, ¿cierto? O sea, que quiere decir que es como cuando, no sé, salen a las manifestaciones o algo así y todos se empujan con todos, no hay espacio, o en el Transmilenio que todos van envueltos uno con otro, o sea que todo el mundo se estaba tocando con todo el mundo. Posiblemente al lado de Jesús alguien le tocaba el brazo, oh Señor, y le tocaban el brazo y le sobaban el codo y no sé, le tocaban sus mantos, sus vestidos, el cabello. Todo esto podía pasar, amén, porque toda la multitud que lo rodeaba. Y esta mujer, que posiblemente estaba a lo lejos, la Biblia no lo describe de esa manera, pero como la mujer en ese entonces era inmunda, no podía estar cerca de la multitud, tenía que estar a lo lejos de la multitud. Y dice la palabra, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ella escuchó que había alguien que estaba haciendo cosas que ni los médicos, que ni el brujo, que ni la persona hechicera, que ni el rezandero, que ni el budista, que ni ninguna otra persona había podido hacer. ¿Quién era? Jesús. Entonces oyó hablar de Jesús y vino por entre la multitud. Dice la palabra que vino por detrás, entre la multitud. Ella no podía ir de frente porque le iban a rechazar, la iban a sacar. Si la gente se daba cuenta que ella estaba ahí, la iban a sacar porque era ¿qué? Considerada como ¿qué? Como inmunda. Entonces a ella ¿qué le tocó? Con sigilo. ¿Cómo le tocó a ella? En silencio. ¿Cómo le tocó a ella? Yo me imagino que para tocar el manto del Señor, ella posiblemente pudo haberse metido ahí agachadito o alguna cosa para poder ¿qué? Tocar el manto de Jesús. Pero hay algo importante, y aquí es donde el Señor nos está hablando de la fe, amén. Resulta que a Jesús lo estaba tocando mucha gente, pero ella lo tocó ¿con qué? Con fe. Mucha gente quizás lo estaba tocando como muchas personas hoy hacen, por religiosidad, que van y le tocan los pies a las imágenes o cosas que montan, que porque les va a ir bien. ¿Qué había en ellos? Religiosidad. En ese momento no había ese amor por Dios, no había esa fe por el Señor. Si no había esa religiosidad. Y pasa, esto es algo impresionante porque está pasando en el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios se amontona, porque el pueblo de Dios, ay sí, el Señor, y gritan y levantan las manos, pero ¿cuántos en su corazón realmente están creyendo en lo que Jesús hace, en la palabra que Él ha dejado, en lo que Él nos ha enseñado? Amén. ¿Qué pasó con esta mujer? Detrás y tocó su manto, porque ella se decía para sí misma, si tocare tan solamente el borde de ¿qué? Acá dice, si tocare tan solo su manto. O sea, era tan grande la fe de esta mujer, era tan grande la convicción de esta mujer, que ella decía, si tan solo
Si tan solo al menos una puntica de su manto, si yo toco, yo sé que en él hay algo, yo sé que de él viene algo, que hay algo en él diferente, que no lo tiene el médico que me estuvo tratando, que no lo tiene el brujo que me hizo tomar bebedizos, que no lo tiene la persona de la esquina, el que le da el consejo de turno, el que le da la pastica para el dolor. Ella sabía que en Jesús había que algo diferente, que no lo tenía ninguno de los que lo rodeaban. Amén. Si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó. ¿Por qué se secó la fuente de sangre? Porque hubo ¿qué? Hubo fe. Ella tuvo ¿qué? Fe. Tuvo una convicción en su corazón. Ella creyó en su corazón, creyó que en ese hombre llamado Jesús había algo diferente, algo sobrenatural. Y es impresionante la fe que esta mujer tenía, porque posiblemente a Jesús, en la gente y en la multitud que lo rodeaban, posiblemente habían más enfermos, posiblemente había gente con diferentes enfermedades, dolencias, y lo tocaban, pero no había fe en sus corazones. Pero esta mujer sí escuchó, sí permitió que su corazón tuviera la convicción de esa palabra que escuchó. Ella escuchó que había un Jesús de Nazaret que estaba haciendo milagros, un Jesús de Nazaret que es el Hijo de Dios, amén. Un Jesús de Nazaret que estaba cambiando las cosas, que estaba trayendo libertad, amén. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Que ella recibió ¿qué? Sanidad, ella recibió sanidad. Dice en el versículo 29 de Marcos 5:29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel que azote. De aquel que azote. ¿Qué es un azote? Un azote es una carga. Un azote es algo que una persona lleva constantemente y de lo que no se ha podido librar de ninguna manera. Un azote, un yugo, una opresión que esta mujer llevaba 12 años sin poder quizás salir a compartir con la familia, 12 años sin poder quizás estar en medio de un público, 12 años posiblemente sin poder entrar a la sinagoga porque por su estado era considerada ¿qué? Inmunda. 12 años de sufrimiento, 12 años de dolor, 12 años en los cuales ella estaba ciega. ¿Por qué ciega? Porque su mirada estaba en lo terrenal, su mirada estaba en el médico de turno, su mirada estaba en la solución que le pudiera dar el planeta, más no en la solución que venía de arriba. Pero sus ojos fueron abiertos, sus oídos fueron abiertos, su corazón fue cambiado. Ella tuvo fe, ella creyó en lo que estaba pasando en ese momento y por creer tuvo una convicción en su corazón de que si lo tocaba, algo en ella iba a cambiar, ella iba a ser sana, ella iba a ser salva. ¿Amén? Y así fue. Podemos ver volviéndonos a Marcos, volviéndonos a Lucas sin perder a Marcos, que dice en el versículo 44 del capítulo 8, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo ¿qué? El flujo de sangre. ¿Cómo no sería la fe de esa mujer que fue al instante? Fue así, de inmediato, de una, que se detuvo. ¿Y qué más dice? Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Tremendo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos enseña la Escritura? Que Jesús ¿qué sabía? Que algo sobrenatural, que un poder sobrenatural de él había salido para sanar a esta mujer. Y entre toda la multitud decía, ¿quién me ha tocado? Pero ¿qué le dicen sus discípulos? ¿Qué le dice su amado discípulo Pedro? Señor, pero ¿cómo dices quién te ha tocado? Si es que la multitud está ahí como apretando y todos tocaban al Señor y todos querían algo del Señor, pero en su corazón de esos todos, pocos creían como esta mujer. Amén. Versículo 46. Pero Jesús dijo,
Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder, ¿qué? Poder de mí. ¿Cuántos en esta noche quieren que salga poder de Jesús para ustedes, para su vida? ¿Cuántos tienen la convicción como esta mujer que si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva, seré libre de su azote? Amén. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido para traer restauración, el Señor ha venido para traer sanidad. Pero lo más curioso, y lo encontramos en toda la escritura del Evangelio, que Jesús, ¿qué le dice? Dice acá el versículo 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Por qué temblaba? A ver, ¿por qué temblaba, iglesia? Porque ella era conocida como inmunda por el flujo de sangre, y porque en el momento que paró el flujo de sangre, su ropa posiblemente estaba manchada de sangre. Entonces ella, que vino temblando, porque me imagino que se pensaba, no, ahora me van a golpear, quizás me van a hacer algo. Mejor dicho, es que en ese tiempo el tema era bien delicado. Y ella, que vino temblando y postrándose a sus pies. Pero no solo temblaba por eso, iglesia, temblaba porque ella supo que recibió algo sobrenatural. Amén. Y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él dijo: hija, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Tu fe qué? Te ha salvado. Y podemos encontrar en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que el Señor a nadie le dice que ha sido sanado. El Señor, ¿qué le dice? Que ha sido, ¿qué? Salvado. ¿Y por qué salvado? Porque la enfermedad es producto del pecado. Y el pecado se convierte en un yugo, se convierte en un azote para los hijos de Dios o para las personas que no caminan en la voluntad de Dios. El pecado se convierte en enfermedad y la enfermedad se vuelve un azote para el ser humano. Un azote. Y esta mujer llevaba 12 años cargando una cruz, cargando ese azote. Pero ¿qué le dice el Señor? Hija, tu fe te ha, ¿qué? Salvado. Ella fue salva de ese azote, fue salva de lo que estaba viviendo, fue salva del proceso en el que estaba pasando. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve en paz. ¿Y por qué en paz? Porque de ese momento en el que ella tuvo ese encuentro con Jesús, su vida había cambiado por completo. A partir de ese momento la vida de esta mujer tuvo un ¿qué? Un cambio. ¿Pero por qué? Porque tuvo ¿qué? Ese encuentro con Jesús. Amén. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculto, ya. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Así que mis amados hermanos, y para citar este versículo de lo que ella está haciendo, encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Que el Señor nos dice lo siguiente: pero sin fe, ¿qué? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Es qué? Imposible. ¿Lo digo yo? ¿Lo dice quién? La Escritura. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. De los que le buscan. Así que, mi amado hermano, esta enseñanza de esta mujer es tremenda, es profunda, es una enseñanza del otro mundo, porque no es lo mismo nosotros estarla leyendo que ver lo que esta mujer estaba viviendo, que ver lo que esta mujer estaba sufriendo y para un tiempo que era muy difícil. Amén. Para un tiempo que no habían cosas quizás como la hay ahorita. En ese tiempo era muy difícil y ella estaba viviendo algo muy difícil y por muchos años. Por demasiados años gastó dinero, gastó tiempo, gastó energías, se quedó sola, se quedó sola porque en esa circunstancia es muy difícil que estuvieran con ella. Así que fue una vida muy difícil la que esta mujer llegó hasta que se encontró ¿con quién? Con Jesús. ¿Y cuál fue la obediencia de ella? La obediencia de ella fue que escuchó. Así que, amada iglesia, si usted ya ha escuchado de Jesús
Y no ha sido una, ni han sido dos, sino han sido muchas veces que ha escuchado de Jesús. Es momento de que al escuchar, crea. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca, el que escuchó de Dios, en su corazón crea lo que está escrito en la Biblia. En su corazón crea estas palabras. Cuando tú crees en tu corazón, cuando tú crees que lo que el Señor te está hablando a través de la Escritura es real y es para ti, tú vas a agradar a Dios. Pero si tú no agradas al Señor y vives una vida de religiosidad, una vida de conformismos, una vida en el que hoy está y mañana no está, no le está agradando a Dios. Porque la persona que tiene fe es la persona que cree, y la persona que cree es la persona que camina. ¿Y por qué camina? Porque el Señor Jesús nos enseñó en su palabra que todo aquel que cree no se pierda, amén. Todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga que vida eterna. Y creer en Jesús, ¿qué quiere decir? Que cuando yo creo en su palabra, la obedezco. Que cuando yo le creo a la palabra de Dios, la pongo en práctica, la obedezco. No hay duda. Me someto y camino conforme la voluntad de Dios, amén. Y si yo hago esto que nos está enseñando el Señor, que vamos a agradar ¿a quién? A Dios, amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que mis amados hermanos, esta es una enseñanza muy bonita. Esta es una enseñanza y es una prueba de fe. Yo no sé por qué circunstancia esté pasando en esta noche o por qué decisión esté pasando en esta noche, pero si usted ya escuchó del Señor y toma este ejemplo de esta mujer y cree en su corazón que al tocar el borde del manto del Señor, que al permitir que su presencia entre en su vida, todo va a cambiar, todo va a estar bien, todo va a ser diferente, amén. Porque el Señor vino para restaurar, el Señor vino para levantar, el Señor vino para edificar, para construir, para sanar, para salvar, para traer libertad al afligido, al oprimido, para traer sanidad a aquella persona que lo necesita, pero todo aquel que cree. Si la persona no cree, el predicador, el evangelista, el profeta, el apóstol, el pastor, pueden desgastarse declarando palabra, pero si la persona no la cree, la palabra va a llegar hasta ahí y cae a tierra y no pasa nada. Pero si la persona la cree, la toma, se la pone y pase lo que pase, se para en esa palabra y la cree, va a ser que salva, va a ser que va a recibir sanidad, va a recibir una sanidad, y no solo estamos hablando de sanidad física, amén, sino va a recibir una sanidad en su alma, una sanidad en su economía, una sanidad en su familia, una sanidad en su ministerio, una sanidad completa, integral, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Así que mi amado hermano, mire, ya no se desgaste más. Aquí la palabra lo está diciendo y si no me lo cree, mire, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, no está agradando a Dios, pare de contar. Así que si usted no está agradando a Dios y no tiene fe, no está creyendo. Y si no está creyendo, ¿está qué? Desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Está qué? Perdiendo su tiempo. ¿Y por qué perdiendo su tiempo? Porque mi amado hermano, usted va a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas, pero nada va a cambiar si usted no toma la decisión, amén. Esta mujer dio 12 años de vueltas, 12 años de vueltas, y pasó por todo, hasta que escuchó la voz de Dios, hasta que la creyó en su corazón y hasta que la puso en práctica. ¿Qué dijo ella? Ella se puso, escuchó que había Jesús que estaba sanando, y dijo en su corazón, si yo toco su manto voy a ser sana. Y vea, la pudieron haber apedreado, la pudieron haber echado, le pudieron haber hecho cualquier cosa, pero ella ¿qué? Ella no pensó en eso, ella pensó en ir a la fuente de vida, amén, que es Cristo Jesús. Así que, amada iglesia, ahí donde está, yo quiero invitarle a que se ponga en sus pies. Y si en esta noche le falta fe, pídasela a Dios.
La cuota mínima es un granito de mostaza y un grano de mostaza es demasiado pequeño, pero tan pequeño, esa es la cuota mínima para tener fe. De ahí en adelante toda la que usted quiera tener. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, amén. Vamos a pedirle al Señor que fortalezca la fe del creyente. Padre amado de los cielos, en esta noche, Jesús divino, Padre bendito, mira a tu pueblo, Señor. Sabemos que tú estás pasando por este lugar, Padre. Sabemos que tu presencia, Señor, se manifiesta en este lugar, Padre bendito. Y así como esta mujer creyó en su corazón y tuvo una convicción, Señor, de que si solamente tocaba su manto, Padre, iba a recibir sanidad, Señor. Y así fue, Padre bendito. Hoy yo te pido, Señor Santo, en esta noche te ruego, Padre bendito, que tu pueblo, Señor, primero abra sus oídos, Señor. Abre los oídos espirituales de tu pueblo, Señor. Padre bendito, quita la dureza de corazón de tu pueblo. Quita el doble ánimo, Señor. Quita la falta de fe, Padre bendito. Quita la inconstancia del medio de tu pueblo, Señor. Quita, Padre bendito, la incredulidad, Señor. Desarraiga la duda del medio de tu pueblo, Señor. Padre bendito, abre sus oídos espirituales a tu voz, a tu palabra, Señor. Abre sus ojos espirituales, desarraiga de ellos toda venda que Satanás haya puesto, Señor, que les impida caminar en lo sobrenatural de tu presencia, Padre amado. Amado Jesús, en esta noche, Señor, sabemos que tu presencia está aquí, Dios, y para todo aquel que la anhela, Señor, dales, Padre bendito, una doble unción de tu presencia, Señor. Dales una doble unción, Padre bendito. Renueva las fuerzas de tu pueblo como las águilas, Señor. Padre bendito, trae sanidad a tu pueblo, Señor. Derrama sanidad sobre tu pueblo, Señor. Derrama amor por tu obra, Señor. Derrama, Padre bendito, compromiso sobre tu pueblo, Señor. Derrama sobre tu pueblo, Padre amado de los cielos, esa pasión por ti, Señor. Esa pasión por tu camino, Señor. Así como tú te apasionaste para darnos sanidad, para salvarnos, Señor, para darnos vida eterna, Padre. Permite que tu pueblo se apasione, Señor, se apasione, Padre bendito, por hacer tu obra, se apasione por creer en tu palabra, Señor. Padre bendito, que esa llama que estaba apagada, Dios, hoy se prenda, hoy crezca, Señor, hoy fluya dentro de ellos, Señor. Padre bendito, activa, Señor, ese don en ellos, Padre bendito. Activa la oración en tu pueblo, activa el ayuno, Señor bendito. Activa la velada, la vigilia contigo, Señor. Activa a tu pueblo, Padre bendito. Que tu pueblo, Señor santo, salga de ese azote, Señor, y se despierte a buscar tu presencia, Señor. Padre bendito, y a tus generales, Señor, que no han doblado sus rodillas ante Baal, Padre, que no se han inclinado ante dioses ajenos, Señor, sino que forman parte de las filas de tu ejército celestial, Padre. A tu ejército, Señor, a tus soldados, Padre bendito, fortalécelos, Señor. Fortalece sus huesos, Padre. Fortalece su espíritu, Señor. Cada día háblales más a su corazón, Señor. Padre, permite, Señor, que estos generales, Señor, sean fortalecidos en unción, en palabra, Padre bendito, en presencia de Dios, amado Jesús. En esta noche te lo pedimos, Señor. Muévete con poder en esta noche, Padre. Muévete con poder en esta noche, Señor, y llévate del medio de tu pueblo, Señor, todo aquello que no es tuyo y que está dañando, Padre, la semilla, Padre Santo. Desarraiga del medio de tu pueblo lo que no es tuyo, Señor, que está dañando a tu pueblo, Señor. Desarraígalo, Señor, y trae sanidad a tu pueblo, Señor. Trae salvación a tu pueblo, Señor. Salvación, Padre bendito, y libertad, amado Jesús. Liberta a tu pueblo, Señor. Liberta a tu pueblo en esta noche, te lo rogamos, Padre, y te damos gracias, Señor. Porque si tan solo tocáramos el borde de tu manto, Señor, seremos sanos, seremos libres, Padre bendito, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, todo ello tú nos lo das, Padre, y te damos gracias en esta noche. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Gracias, amado Jesús. Amada iglesia del Señor, el Señor los guarde, el Señor los bendiga, los lleve en paz, en bien y en bendición para sus hogares. Que la presencia del Espíritu Santo vaya con ustedes y los acompañe en esta noche y los ayude en todo este momento.
que les dé sueños, que les dé revelaciones, visiones y que permita que la presencia de Dios sea fortaleciéndolos en todo tiempo, en todo momento. El Señor los guarde y el Señor los bendiga. Nos vemos el viernes 7 de la noche en los servicios de sanidad y milagros. Dios los bendiga. Se rompe las cadenas, libertad, proclama tu victoria, libertad, el día de tu promesa, libertad, confiesa tu milagro, libertad, libre, libre, Cristo me hizo libre, 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 Cristo me hizo libre. Levanta la mano, sube, levanta la mano, sube, levanta la mano, sube, levanta la mano, sube. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Renunciando, dejando el pasado atrás, olvidando aquello que me hizo mal, sacando lo que duele, el guerrero es el que vence. ¿Cómo se vence? Esto es lo que vence. Fuera la tristeza, fuera la agonía, fuera la rutina, fuera la monotonía, fuera la envidia, fuera la hipocresía, fuera lo que quiera destruir las vidas.